Para Ulysses Grant y Robert Lee, dos de las más importantes figuras militares de la Guerra de Secesión estadounidense, lo acaecido el 12 de abril de 1861 lo cambió todo. Sus vidas antes de la batalla del Fuerte Sumter les habían convertido en grandes generales. Después de aquello, fueron sus vidas quienes dieron forma a la propia historia. Según la leyenda, Grant era un borracho asesino. Lee comete sin duda un acto de traición. Podías ver cómo le latían las venas del cuello, cómo se daba puñetazos en la mano. Grant nunca perdió una batalla. Lee sí. No tenía espíritu de guerrero. Generales del norte y del sur. Entre 1862 y 1865, el capítulo más crucial en la historia de Norteamérica será escrito en buena parte por las acciones de estos dos grandes generales y los millones de hombres que lucharon a sus órdenes. Rara vez se encuentra en la historia a dos figuras militares tan diferentes en personalidad, carácter, orígenes sociales y estrategia como lo fueron los máximos responsables del ejército yanqui y el confederado. En 1861 nadie imaginaba que la guerra civil estadounidense alcanzaría el nivel de hostilidad al que llegó. Al final, serán las acciones militares de Lee y de Grant las que decidan si esta joven nación seguirá siendo un solo país, o serán dos. Se puede considerar a Grant y a Lee como representativos de sus respectivos mundos y clases sociales. Lee era un ejemplo de cuánto tiene de bueno el sur de Estados Unidos. La mayoría de la gente se fija en sus diferencias. Grant era de origen humilde y la familia de Lee era de las más importantes de Virginia. Francamente, las raíces de la familia Grant en este país son tan antiguas como las de la familia Lee. Grant era todo un caballero, pero no tenía las dotes sociales de Lee. El general Robert Lee tuvo una infancia muchísimo más fácil. De joven vivió en esta casa donde estamos ahora. Creo que quizás sea uno de los perdedores más interesantes y queridos que haya visto el mundo. ¿Quiénes fueron los hombres que se ocultan bajo los legendarios nombres de Robert E. Lee y de Ulysses S. Grant? ¿Cómo fueron sus vidas y sus experiencias en el campo de batalla? ¿Cuál fue el mejor general? Tienen en común unas infancias difíciles y unos padres problemáticos. Ambos fueron jóvenes inteligentes y sensibles, y ambos llegaron a convertirse en asesinos implacables. El padre de Robert E. Lee era Harry Caballo Ligero Lee, gobernador de Virginia y un gran héroe de la Revolución Norteamericana. Robert estudió en West Point como Grant. Lee era 16 años mayor que Grant. Nació en 1806, en una especie de nobleza pobre. Era hijo de Ann Carter y de Henry Lee, apodado Harry Caballo Ligero. Dos de sus antepasados, Francis Lightfoot y Richard Henry Lee, fueron firmantes de la Declaración de Independencia. Stratford, la hacienda familiar de los Lee, había sido una próspera plantación de tabaco hasta que el padre de Robert dilapidó la fortuna familiar, especulando con terrenos y haciendo otras inversiones desastrosas. La familia Lee atravesó tiempos difíciles. Harry Caballo Ligero fue un gran héroe revolucionario, pero también un gran especulador de tierras y no siempre honrado. Abandonó a los suyos siendo Robert muy pequeño, por lo que este creció en una familia bastante pobre. Teniendo Robert 12 años, Harry Caballo Ligero muere de fiebres durante su viaje de regreso desde las Indias Occidentales, donde se había refugiado como fugitivo. Para Robert es una pérdida devastadora, porque adoraba a su deslumbrante padre, tan jovial y brillante. Robert se convierte en un adolescente fuerte y atlético, con talento para las matemáticas y reputación de líder entre sus iguales. Al cumplir los 16 años, debe tomar la decisión de qué hacer con su vida.
La familia Lee aún tiene influencias y con ayuda de sus parientes adinerados, Robert ingresa en la Academia de West Point en julio de 1825. Lee llegó a West Point y a la Academia Militar de Estados Unidos con ansias de triunfo. Fue quizá el ejemplo de lo que todo cadete debería ser. A Lee, West Point le resulta duro. Las condiciones de vida son espartanas y el reglamento asfixiante. Pero él prospera en ese ambiente, siendo siempre el mejor o de los mejores de su clase durante sus 4 años de estancia y graduándose como adjunto o jefe del cuerpo de cadetes. Eso ocurre en 1829. Faltan 32 años para que empiece la Guerra de Secesión. En 1830, Lee empieza a cortejar a Mary Ann Randolph Custis, una rica heredera criada en Arlington, una fabulosa mansión que domina el río Potomac desde Washington, D.C. Mary Custis era encantadora. Tenía muchas amistades, era muy dinámica y la apreciaban mucho. Con el consentimiento a regañadientes de su padre, Mary se casa con Lee el 30 de junio de 1831. Se cuenta que Grant no hizo nada importante en sus primeros 39 años de vida, que era un auténtico fracaso y que no destacó en nada. Quizá lo más notorio de Ulysses S. Grant fue que no tuviera nada de notorio. Hijo de Jesse y Hannah Grant, nació en la localidad de Point Pleasant, a orillas del río Ohio, a unos 50 kilómetros de Cincinnati. Corre el año 1822. Grant creció entre penurias en un minúsculo pueblecito de Ohio. Su madre era una mujer muy callada y él también lo era. Pero Hannah era sensible, muy religiosa y una excelente madre. Su padre era más pretencioso. Su padre era curtidor de pieles. Un detalle gracioso es que Grant nunca comía carne cruda. Le ponía enfermo ver sangre, así que está claro que no tenía espíritu de guerrero. Se dice que era un niño tímido y poco aplicado, pero con un don innato para la equitación y una comprensión casi subliminal de los animales. Sin que Ulises lo supiera, su padre empezó a pensar en cómo lograr que su hijo fuera admitido en West Point. Su padre era el prototipo del emprendedor norteamericano decimonónico, no siempre honrado, pero con éxito. Y logró meter a su hijo en West Point, pese a la oposición del propio Ulises. Grant entra en West Point en 1839 a los 17 años, y allí sigue siendo un mal estudiante, acumulando más de 250 amonestaciones. Recibió amonestaciones por infinidad de motivos, desde llegar tarde al toque de Diana o a las comidas, hasta no mostrar el debido respeto. Incluso le pillaron cocinando en su cuarto, lo cual también era motivo de amonestación. Grant recibió muchas más amonestaciones que Lee, pero obviamente nunca le expulsaron de la academia, ni sé de nada que pudiera haberle impedido ser cadete. En 1843 se gradúa en West Point con unas calificaciones por debajo de la media de su clase. Aún faltan 18 años para la Guerra de Secesión. Al igual que Lee, Grant se enamora poco después de graduarse. Su amada es Julia Dent, hermana de uno de sus compañeros de clase en West Point, pero su boda pronto quedará pospuesta. La nación está a punto de entrar en guerra con México, y el regimiento de Grant es destinado a la frontera mexicana. En la batalla de Monterrey, el regimiento de Grant queda atrapado en un salvaje combate de casa en casa y empieza a escasear la munición. Grant se ofrece voluntario para ir a caballo a la retaguardia llevando un mensaje. Pocos de quienes allí estaban podrían olvidar la imagen de aquel joven teniente colgado de un flanco de su caballo, agarrado a su cuello, galopando en una y otra dirección bajo el fuego de las tropas mexicanas.
Se colgó de un lado del caballo y cambiaba de lado para que el enemigo solo viera al caballo y no a él. Es como una escena de una película de acción de Hollywood, esquivando las balas y los violentos ataques de los mexicanos, montando casi en paralelo al suelo en algunos momentos. En marzo de 1847, Robert E. Lee llega a Veracruz con el general Winfield Scott. Lucha en todas las grandes batallas que se libran durante el avance para tomar Ciudad de México. Lee, Grant, Sherman, Jackson. Muchos de los líderes en la Guerra de Secesión ya se habían puesto a prueba en la guerra contra México. Tanto Lee como Grant estuvieron en las primeras tropas norteamericanas que entraron en Ciudad de México y se encontraron allí brevemente. Grant recordará aquella ocasión cuando vuelvan a encontrarse casi 20 años después en Appomattox, ya al final de la Guerra de Secesión. Pero Lee no se acuerda. Cuando en 1848 acaba la guerra contra México, Grant regresa a San Luis y se casa con Julia Dent. Es una gran historia de amor. Grant se siente fatal cuando no está con su esposa, y ese es uno de los motivos que le llevan a beber en exceso en ocasiones. Durante los siguientes 5 años, Grant pasa por una serie de puestos militares de avanzada en el Medio Oeste y en la costa este, antes de ser destinado a la frontera de California. Sin la compañía de Julia, empieza a alcoholizarse, y eso le llevará a dejar el ejército el 11 de abril de 1854. No hay duda de que en aquel momento se sintió fatal sin su esposa y sus 2 pequeños hijos. De ahí nace la leyenda sobre su adicción a la bebida, que fue propagada por sus enemigos a partir de entonces. Tiene 32 años y está tan arruinado que para poder volver a casa tiene que pedirle dinero prestado a su excompañero de clase en West Point, Simón Bolívar Wagner. Faltan exactamente 7 años para que estalle la Guerra de Secesión. En aquel momento se empezó a valorar la sobriedad, y el beber pasó de repente a ser algo ante lo que la clase media fruncía gravemente el ceño. Según la leyenda, Grant era un carnicero borracho que no se preocupaba por sus hombres, un general que conducía a sus tropas a la batalla estando aturdido por el alcohol. Si hablamos del alcoholismo de Grant, Julia es la clave. Creo que Grant bebe cuando está en el fuerte Vancouver y en el fuerte Humboldt en la costa pacífica, porque se siente muy solo y cae en lo que hoy llamaríamos desesperación. Grant vuelve a San Luis con la ilusión de convertirse en un caballero granjero, en las 24 hectáreas de terreno que el padre de Julia le había dado como regalo de bodas. Pero todo parece irle mal. Los precios caen y los beneficios se esfuman. Grant tiene que empeñar su reloj de oro para comprar los regalos de Navidad. Llegó al punto de ganar menos de $50 al mes, lo cual era muy poco en esos tiempos. Se vio forzado a vivir de prestado para poder mantener a su familia. Por esas mismas fechas, en 1852, tras muchos años de prestar distintos servicios tras la guerra contra México, Jefferson Davis, el secretario de Guerra de Estados Unidos y futuro... Datos en la mano. Grant nunca perdió una batalla. Lee sí. No tenía espíritu de guerrero. Generales del Norte y del Sur. Entre 1862 y 1865, el capítulo más crucial en la historia de Norteamérica será escrito en buena parte por las acciones de estos 2 grandes generales y los millones de hombres que lucharon a sus órdenes. Rara vez se encuentra en la historia a 2 figuras militares tan diferentes en personalidad, carácter, orígenes sociales y estrategia como lo fueron los máximos responsables del ejército yanqui y el confederado.
Para Ulysses Grant y Robert Lee, dos de las más importantes figuras militares de la Guerra de Secesión estadounidense, lo acaecido el 12 de abril de 1861 lo cambió todo. Sus vidas antes de la batalla del Fuerte Sumter les habían convertido en grandes generales. Después de aquello, fueron sus vidas quienes dieron forma a la propia historia. Según la leyenda, Grant era un borracho asesino. Lee comete sin duda un acto de traición. Podías ver cómo le latían las venas del cuello, cómo se daba puñetazos. En 1861 nadie imaginaba que la guerra civil estadounidense alcanzaría el nivel de hostilidad al que llegó. Al final, serán las acciones militares de Lee y de Grant las que decidan si esta joven nación seguirá siendo un solo país o serán dos. Se puede considerar a Grant y a Lee como representativos de sus respectivos mundos y clases sociales.